amigos, ¿qué tal? Dios les bendiga, yo soy Anet y hoy les quiero compartir una porción de la palabra de Dios que tiene como título La venida del Espíritu Santo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, dice así. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos, de todas las naciones bajo el cielo. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud, y estaban confusos, porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Y estaban atónitos y maravillados, diciendo, Mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Partos, medos, elamitas, y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto y en Asia, en Frigia y Panfilia, en Egipto y en las regiones de África más allá de Cirene, y romanos aquí residentes tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes, les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Y estaban todos atónitos y perplejos, diciéndose unos a otros, ¿qué quiere decir esto? Mas otros, burlándose, decían, están llenos de mosto. Esto lo podemos encontrar en Hechos capítulo 2, versículos 1 al 13. Al leer esta porción podemos ver que los primeros creyentes tenían cosas muy importantes que hoy son difíciles de encontrar dentro de la iglesia. Aquí la palabra de Dios nos habla en el versículo 1 que dice, estaban todos unánimes juntos. Nosotros, queridos hermanos, hemos visto cómo dentro de la iglesia hay mucha división, hay mucha apostasía. Ahora ya no se juntan los hermanos en Cristo porque de veras quieren buscar de Dios, sino se juntan a convivios, se juntan para diversión, se juntan porque son amistades. Y queridos hermanos, hoy no es tiempo para tener amistades, no es tiempo para estar nosotros viendo los defectos de nuestros hermanos en Cristo, sino de unirnos de la misma manera como aquí en el día del Pentecostés, que vemos que todos estaban buscando de Dios y del Espíritu Santo, de ese Consolador, de nuestro Señor Jesucristo, porque ellos habían creído la promesa, ellos habían confiado en que así como Jesús, nuestro Señor Jesucristo, les había dicho que ellos iban a recibir el Consolador, ellos no solamente creyeron la promesa, sino buscaron. Vemos que aquí la palabra de Dios nos dice que el Espíritu Santo, porque ellos estaban unidos, porque estaban en un mismo sentir, porque estaban orando, porque estaban juntos, buscando de la presencia de Dios, el Espíritu Santo pudo llenar la vida de cada uno de ellos, todo ese lugar donde estaban, y todas las personas que les escuchaban podían no solamente escuchar que ellos hablaban, sino escuchar la palabra de Dios y las maravillas que ellos estaban hablando, así como vemos que aquí la palabra de Dios nos habla. Así que busquemos de nuestro Señor Jesucristo, porque hoy vemos que también en muchas congregaciones se están solamente predicando evangelios de prosperidad, evangelios que benefician nuestra carne o que están solamente hablando lo que nosotros queremos escuchar y no la palabra de Dios. La palabra de Dios es viva y eficaz, esa espada que dices, como dice la palabra de Dios, que es más cortante que toda espada de dos filos, que penetra hasta llegar al alma. A veces la palabra de Dios nos dice en muchas porciones cosas que son difíciles para que nuestro espíritu tal vez pueda practicar, así como vemos que también cuando nuestro Señor Jesucristo hablaba y muchos de los discípulos se fueron porque dijeron palabra dura es esta. Y sí, la palabra de Dios es dura, la palabra de Dios también es amor, la palabra de Dios nos vivifica, así que nosotros debemos seguir buscándole, seguir la palabra de Dios, tratando de ser más como Él y vivir conforme a como aquí nos dice, porque queremos que su Espíritu Santo se manifieste y que también podamos sentir su presencia, así como en el día del Pentecostés. Esta fue la primera vez en que el Espíritu Santo se mostró en la vida de ellos, y hoy vemos como muchos también de nuestros pastores, de los siervos, de los líderes, hemos visto cómo su Espíritu Santo se ha movido en sus vidas. Nosotros también, queridos hermanos, si buscamos del Señor, vamos a poder ser llenos de su Espíritu Santo. Así que tengamos unidad,
entre hermanos en Cristo, no entre amistades, no en quién nos gusta más, sino estar unidos en un mismo sentir, queriendo que el Espíritu Santo de nuestro Señor Jesucristo también se mueva sobre nosotros y buscar las cosas de arriba. Así como vemos que aquí la palabra de Dios en el versículo 2 dice que vino del cielo un estruendo como de un viento recio y había lenguas repartidas, cada uno de ellos estaba hablando en un diferente idioma, pero cada uno de ellos glorificaba a Dios. Así que nosotros también tal vez nunca vamos a poder conocer a nuestros hermanos en Cristo en otras partes del mundo, pero sabemos que tenemos el mismo Dios, el Dios de ayer, de hoy y por los siglos de los siglos, así que glorifiquemos su nombre y busquemos las cosas de arriba. Que la palabra de Dios, que todo lo que nos habla su palabra, que eso sea nuestra meta, tratar de ser más como Él y santificarnos, querer ser esos siervos que verdaderamente podamos mostrar el amor de Dios, que podamos edificar a nuestros hermanos en Cristo, que dentro y fuera de la iglesia podemos hablar la palabra de Dios, que podamos nosotros ser siervos, que seamos usados en una manera que no se vea que somos nosotros hablando, sino que sea Dios hablando por medio de nosotros. Porque no podemos nosotros seguir en nuestro pecado y querer ser usados, querer tener la presencia de Dios, porque como dice la Biblia, que el pecado está en aquel que sabiendo hacer lo bueno, no lo hace. Queridos hermanos, queridos oyentes, queridos creyentes, donde quiera que estén viendo este video, les animo a que sigamos buscando la presencia de nuestro Señor Jesucristo y viviendo conforme a su palabra, porque la venida de nuestro Señor Jesucristo está cerca y nosotros debemos estar listos para el arrebatamiento, debemos estar listos para cuando Dios nos llame. Así que es tiempo de levantarnos, es tiempo de buscar más de Dios. Ya no es tiempo de estar nosotros tibios o dormidos, sino es tiempo de despertarnos y que por la gracia de nuestro Señor Jesucristo podamos traer más almas a sus pies. Así que tengamos ese anhelo, así como aquí los primeros cristianos, tengamos ese deseo de buscar más de Dios y que la presencia de su Espíritu Santo se pueda mover en nuestras vidas, porque cuando le buscamos de todo corazón, vamos a ver cómo Él se va a poder manifestar. Así que santifiquemos nuestros corazones, aunque tal vez te sientas que eres un siervo indigno de recibir lo que Dios te quiere dar. Tal vez sientes que tu pasado, lo que has hecho, te está deteniendo en ser un verdadero siervo. Mas hoy yo te animo a que te levantas en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que puedas tomar las fuerzas que Él nos da por medio de su palabra y que puedas santificarte, que puedas pedir perdón, arrepentirte y dejar que Dios haga su obra en tu vida. Porque no solamente nuestros pastores, nuestros líderes o los siervos que vemos en las congregaciones pueden ser usados por Dios, sino cada uno de nosotros, porque la iglesia no es un edificio, no es las cuatro paredes a las que vamos todos los domingos, sino la iglesia somos tú y yo, y hemos sido puestos en este tiempo para ser la luz del mundo y la sal de la tierra. Así que busca de Dios de todo corazón y vas a ser lleno de su presencia, y Él te va a usar a su tiempo. Tal vez tienes mucho tiempo pidiendo que su Espíritu Santo se muestre en tu vida, mas al tiempo de Dios, Él se va a mostrar en una manera que tú ni siquiera te imaginas, porque sus planes y sus pensamientos son más grandes, más altos que los nuestros, y no se pueden comparar. Así que confía en Él, porque Él tiene un propósito en ti que va a cumplir. Estamos en tiempos donde se necesita discernimiento, donde se necesita sabiduría, donde vemos que aún los hermanos que tal vez pensábamos que estaban firmes han caído de la gracia de Dios, desgraciadamente. Pero hoy, queridos hermanos, debemos, así como iglesia, así como en el día del Pentecostés, unirnos, buscar de Dios y mostrar sus maravillas, así como aquí cada uno de ellos hablaban y glorificaban el nombre de Dios, así nosotros también. Es tiempo de mostrar que solamente Dios es el camino, la verdad y la vida, y como dice su palabra, nadie viene al Padre si no es por Él. Hoy muchas almas se están perdiendo, hoy muchas iglesias han parado de buscar de Dios. En muchas congregaciones hemos visto cómo ya no se busca de la presencia de Dios como antes. Pero hoy que nosotros tenemos la palabra, nosotros que sabemos que debemos buscar de Dios, nosotros que sabemos que estamos en los últimos tiempos donde necesitamos levantarnos, es necesario que sigamos peleando la buena batalla de la fe, porque por su misericordia no hemos sido consumidos. Así que alabemos su nombre y sigamos pidiendo misericordia. Es hora de que la iglesia se una y que cada uno de nosotros mostremos la luz de Cristo, que mostremos que somos hijos de Dios, que mostremos que somos
siervos que están listos para la batalla, que están listos para que nuestro Señor Jesucristo haga su obra en nosotros y que las almas perdidas también puedan venir y buscar de Dios. Así que, queridos hermanos, hablemos lo que nuestro Señor Jesucristo nos da, así como aquí vemos que en el versículo 4 dice que todos ellos empezaron a hablar en otras lenguas conforme, dice, según el Espíritu les daba que hablasen. La palabra de Dios también nos dice que nuestro Señor Jesucristo dijo que cuando nosotros estemos hablando, que no nos preocupemos de lo que vamos a decir o de cómo lo vamos a decir, sino que dejemos que su Espíritu Santo hable por medio de nosotros. Así que siempre, en cada momento, pidamos que Dios ponga un carbón encendido en nuestra boca, que ponga palabra fresca, porque en muchas ocasiones hemos visto cómo cuando hemos ido tal vez a un lugar o las cosas no han ido conforme a nuestros planes, pero es por un propósito, porque nuestro Señor Jesucristo nos ha mostrado que cuando Él nos pone en un lugar, cuando Él nos pone en un momento, es porque Él nos está mostrando que ahí nos va a querer usar, que ahí Él va a hacer su obra por medio de nosotros. Así que hablemos la palabra de Dios, las buenas nuevas de salvación, seamos esos atalayas que siguen dando esas advertencias de que nuestro Señor Jesucristo viene pronto y el tiempo se está acabando. Hemos visto también cómo muchas personas dicen, así dice el Señor, pero vemos cómo muchas de esas cosas no se cumplen. Así que, queridos hermanos, tengamos sabiduría y escuchemos solamente la voz de Dios, no la voz de hombres. Sabemos que nuestro Señor verdaderamente usa a sus siervos, pero queridos hermanos, debemos nosotros de ser sabios, no sabios en nuestra propia opinión, sino aprender a tener el discernimiento del Espíritu Santo, para que hoy en este mundo donde vemos que muchos han sido engañados, donde vemos que muchos han creído palabras que tal vez no se han cumplido, que nosotros hablemos la palabra de Dios, porque sus promesas sí se cumplen. Él es el único Dios verdadero que vive y que reina para siempre. Así que deja que su Espíritu Santo se muestre y haga su obra en tu vida, que fluya y que te pueda usar. Examinemos nuestro corazón para poder ser esos siervos que le adoren en espíritu y en verdad, verdaderos adoradores. No dejes que tu espíritu se desanime, sino toma las fuerzas que vienen de parte de nuestro Señor Jesucristo y de su palabra. Y tampoco dejes que sea un recuerdo, que no dejes que digas, me acuerdo cuando fui a tal lugar y Dios me usó. O me acuerdo cuando una vez estaba orando y el Espíritu Santo de Dios me tocó. No dejes que quede un recuerdo, no dejes que quede como que fue hace mucho que pasó, sino sigue buscando, así como Jacob cuando le dijo al ángel de Jehová, no me voy hasta que me bendigas, así también nosotros, queridos hermanos, tengamos ese constante anhelo de querer más de Dios, porque sabemos que cada una de nuestras pruebas han sido pruebas de cómo Dios nos ha ayudado, han sido evidencia de cómo nuestro Señor Jesucristo ha peleado nuestra batalla. Nuestro Señor Jesús te puede cambiar, así que búscale de todo corazón. Aún hoy tienes oportunidad. Vemos que aquí la palabra de Dios nos dice en el versículo 7 que cuando estaban todos atónitos y maravillados se preguntaban, ¿no son ellos Galileos todos estos que hablan? Dios puede cambiarte en una forma en que te puede transformar tu corazón completamente, que cuando te miren las personas, en esas almas perdidas que tal vez te conocían antes, van a poder ver ese cambio que Dios ha hecho en ti y van a anhelar eso que tú tienes. Así que, queridos hermanos, busquemos y busquemos de Dios ahora que puede ser hallado. Tal vez lo repetimos mucho, tal vez siempre decimos busquemos de Dios, pero verdaderamente es tiempo de levantarnos y de anhelar de su presencia, porque queremos avivar el fuego del don que hay en nosotros. Y la palabra de Dios nos dice que en los últimos tiempos su espíritu se derramará sobre toda carne. Queremos ser nosotros parte de esos que puedan mostrar que tenemos el Espíritu Santo, que somos hijos de Dios. Queremos nosotros mostrar que verdaderamente somos sellados por la sangre de nuestro Señor Jesucristo y que estamos peleando la buena batalla de la fe, no con nuestras fuerzas, sino con las fuerzas que vienen de parte de Dios. Vemos también a nuestro Señor Jesucristo, que todos esperaban que el Mesías viniera tal vez como un rey en un palacio, que tuviera una corona, que tuviera todo lo que un rey tenía. Mas vemos que la palabra de Dios nos habla que la gente también se preguntaba, ¿no es hijo de María? ¿No lo vimos pues crecer? ¿No es hijo del carpintero? Nosotros, queridos hermanos, queremos que también las personas nos vean y piensen de la misma manera, que vean, no eran ellos no era esa persona la que hacía todas las cosas que la carne desea.
y que puedan ver el cambio y la transformación que Dios puede hacer. Así que deja que Él limpie tu corazón, que Él te santifique, y poco a poco verás cómo su propósito se está cumpliendo. Aquí todos estaban sorprendidos porque eran usados por Dios. Nosotros queremos también ser usados por Dios y que las almas perdidas se queden maravilladas y tengan ese anhelo de buscar de Él. Él te ha escogido, Él te ha puesto en estos tiempos para cumplir su propósito en tu vida, así que confía. Tal vez sientes que no tienes una buena relación con Dios, tal vez sientes que le buscas, pero tal vez nunca has sentido que Él está verdaderamente allí. Pero hoy yo te quiero decir, querido hermano, que Él te está escuchando. Como dice su palabra, clama el justo y Jehová los oye y los libra de todas sus angustias. Clámale de todo corazón. No dejes que por algo que sucede tu espíritu se desanime, sino búscale de todo corazón, aún hoy que puede ser hallado. Estamos viviendo tiempos donde vemos cómo las señales se están cumpliendo y no tenemos otra esperanza o, o otra cosa que hacer más que venir delante de Dios y entregarle a nuestro corazón y pedirle que nos tome, de arrepentirnos verdaderamente, porque todos los días le fallamos, y venir delante de Él, pedir que Él nos ayude a que cada día podamos mejorar, a que cada día podamos ser mejores siervos para la gloria y honra de su nombre. Solamente lo que debemos hacer es venir, postrarnos, ponernos de rodillas y pedirle que nos tome, que nos ayude a santificarnos y purificarnos. Como dice el rey David, crea en mí un corazón limpio y un espíritu recto de dentro de mí. Así que glorifiquemos el nombre de Dios, porque buenas son sus misericordias y nuevas son cada mañana. A pesar de lo que digan, no nos avergoncemos del Evangelio. Como aquí vemos el versículo 13 que dice que muchos se burlaban y decían, están llenos de mosto, o decían cosas de los discípulos, de las personas que habían sido usadas, que habían sido tocadas por el Espíritu Santo, que habían podido ver su presencia moviéndose en la vida de cada uno de ellos. Así también hemos visto cómo nosotros, muchas de las personas, tal vez que conocemos, también a veces se han burlado, o tal vez nos han dicho cosas que se burlan de Dios, que se burlan por nosotros buscar de Él. Mas nosotros, queridos hermanos, nunca nos avergoncemos de la palabra de Dios. No nos avergoncemos de las cosas que Él ha hecho en nuestras vidas. Hagamos las cosas para Dios y no para los hombres, porque como dice su palabra, no podemos nosotros servir a dos señores. No podemos servir a Dios y querer también la aprobación del mundo. El mundo nos aborrecerá, como dice su palabra. Estemos solamente preparados para cuando Él nos llame, para el arrebatamiento, porque pronto vendrá a juzgar, a poner orden en este mundo, y nosotros queremos estar listos para estar en las bodas del Cordero. Así que sigamos sus mandamientos, sigamos sus estatutos, vivamos conforme a su palabra, y si aún no la has recibido en tu corazón como Señor y Salvador, aún tienes la oportunidad. Te animo a que le abras la puerta de tu corazón, a que puedas ver cómo Él te puede transformar, cómo Él te puede llenar. Ese vacío de tu corazón que tal vez sientes, Él lo puede llenar, y solamente Él, no las cosas de este mundo. Ya no busques más, no dudes más, solamente en Él hay salvación y vida eterna. Así que bueno amigos, esto fue todo por hoy. Yo soy Anet, deseo que Dios les bendiga, que la paz de nuestro Señor Jesucristo sea con cada uno de ustedes, y si tienen una petición o un agradecimiento, les animo a ponerlos en los comentarios. Si ya lo han hecho, les doy las gracias, y hemos estado orando por ustedes, no solamente yo, sino también mi familia. Les damos gracias porque también han ustedes puesto esas peticiones y esos agradecimientos. Y si aún no lo han hecho, les animo a hacerlo para orar unos por otros, para estar así unidos como en el día de Pentecostés y darle la bienvenida al Espíritu Santo, dejar que nuestro hogar, que nuestra familia, que nuestra vida y que nuestro corazón pueda ser un lugar donde Dios pueda morar. En el nombre de Cristo Jesús, Señor nuestro, hoy les doy las gracias, que Dios les bendiga y que la paz de nuestro Señor Jesucristo sea con todos ustedes. Nos vemos hasta la próxima. Adiós.